Estimado doctor, muy buenas tardes. Este grupo está conformado por la señorita Leonela Mora, la señorita Talia Lanchimba, el señor Jefferson López y el señor Robert Vargas. En esta exposición abordaremos el tema de las medidas cautelares y de protección, mecanismos jurídicos fundamentales que tienen como propósito prevenir daños irreparables y garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de las personas durante un proceso legal. Y marco jurídico. Buenas tardes con todos. Como grupo, hoy vamos a desarrollar un análisis sobre las medidas cautelares y las medidas de protección dentro de un proceso penal ecuatoriano. Estas figuras procesales son esenciales para garantizar el equilibrio entre la necesidad de perseguir el delito y el respeto de los derechos de las personas involucradas. En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190, reconoce y legitima los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos el uso de las medidas provisionales dentro del marco del debido proceso. En el Código Orgánico Integral Penal, particularmente en los artículos 522 al 558, establece y regula estas figuras en el proceso penal ordinario. Las medidas cautelares son actos judiciales de naturaleza provisional, cuya finalidad es asegurar la efectividad y el proceso penal, mientras que las medidas de protección tienen un enfoque directo hacia la salvaguardar de la integridad y la seguridad de las víctimas, especialmente en contexto de violencia intrafamiliar, sexual o de género. Ambas figuras se enmarcan dentro de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando el uso excesivo de herramientas como la prisión preventiva, que debe considerarse como último ratio según la doctrina constitucional. Gracias. Clasificación de medidas y aplicación procesal. Las medidas cautelares se clasifican en personales y reales. Las personales son aquellas que limitan temporalmente los derechos del imputado. Tenemos como la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salida del país, arresto domiciliario, uso del dispositivo de vigilancia electrónica y como medida más gravosa tenemos la prisión preventiva. La prisión preventiva, regulada en su artículo 534 del COIP, solo puede ser aplicada de manera excepcional cuando no exista otra medida menos lesiva que garanticen los fines del proceso. La Corte Constitucional ha sido clara al advertir sobre el uso indebido de estas medidas, que vulneran el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia. Por otro lado, las medidas cautelares reales están enfocadas a los bienes del procesado, como es el secuestro de cuentas o propiedades, con el fin de garantizar el cumplimiento de una futura reparación integral. Estas se aplican para evitar que el procesado diluya su patrimonio o evada su responsabilidad civil. En cuanto a las medidas de protección, el artículo 558 del COIP permite su aplicación inmediata cuando la víctima se encuentra en peligro. Estas incluyen órdenes de alejamiento, desalojo, boletas de auxilio, suspensión de permisos de armas y medidas de acompañamiento institucional. Son especialmente utilizadas en caso de violencia doméstica y requieren respuesta rápida e inmediata por parte del sistema judicial. Jurisprudencia y análisis de derechos. Desde la óptica de jurisprudencia, la Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado estándares claros sobre el uso de medidas cautelares. En la sentencia número 1363-17-EP/22, se declaró inconstitucional la aplicación automática de prisión preventiva, sin motivación individualizada. Este fallo refuerza el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, que solo debe aplicarse cuando exista riesgo de fuga, obstaculización del proceso o reincidencia. Asimismo, la sentencia número 29-18-EP/19 reafirma el deber del Estado de adoptar medidas de protección eficaces para las mujeres víctimas de violencia. Se establece que la omisión, demora en dictar medidas oportunas puede constituir una forma de revictimización institucional.
El sistema penal debe aplicar estas medidas con enfoque de derechos humanos, asegurando la proporcionalidad y la no discriminación. Las medidas cautelares no deben convertirse en penas anticipadas y en cuanto a las víctimas se debe garantizar sus derechos a una vida libre de violencia y su participación segura en el proceso penal. En este sentido, el uso adecuado de estas herramientas fortalece la confianza ciudadana en el sistema judicial y promueve una respuesta penal más equilibrada y respetuosa de los derechos constitucionales. Conclusión y reflexión final. Como conclusión, puedo mencionar que las medidas cautelares y medidas de protección dentro del proceso penal ecuatoriano cumplen un papel esencial para garantizar tanto la eficacia de la persecución penal como la tutela de los derechos fundamentales de las partes. Según el COIP, en sus artículos 522 al 558, estas figuras están debidamente regulados bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, asegurando que las restricciones de los derechos solamente se apliquen cuando sean indispensables para los fines del proceso. En particular, el artículo 534 del COIP establece que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Por otro lado, las medidas de protección dirigidas a víctimas en riesgos inmediato, como menciona en el artículo 558 del COIP, son instrumentos procesales urgentes y necesarios para salvaguardar la integridad física y emocional de quienes sufren este tipo de violencia, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Estas medidas también deben dictarse con agilidad y eficacia que como forma de prevención y garantía del derecho a una vida libre de violencia. Como reflexión, puedo mencionar que el uso correcto de las medidas cautelares y de protección no solamente evidencian el compromiso del sistema penal con la justicia, sino también que refleja un cambio de paradigma hacia una justicia penal garantista y respetuosa de los derechos humanos. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 190, reconoce la validez de mecanismos alternativos y medidas provisionales dentro del marco del debido proceso, en lo que se le otorga la legitimidad constitucional a estas figuras procesales. Sin embargo, es necesario recordar que las medidas cautelares no deben ser confundidas con sanciones penales anticipadas, ya que su abuso puede generar violaciones al principio de presunción de inocencia y al derecho de la libertad personal. Del mismo modo, la inacción frente a las necesidades de protección de las víctimas puede hacer que derribe una revictimización institucional, afectando de esta manera gravemente la confianza en el sistema de la justicia. En definitiva, el acuerdo de equilibrio entre estas partes fortalece la seguridad jurídica, la protección de las víctimas y el respeto a los derechos del imputado, elementos esenciales para consolidar en el sistema penal moderno, justo y constitucionalmente legítimo. Hasta aquí nuestra exposición, estimado doctor. Muchísimas gracias.